Y bueno amigos, un día más de satisfacción. Me imagino que todos amanecimos exactamente iguales, satisfechos, porque es cierto, a ver, hay que añadir una cosa. Yo digo siempre que el Madrid no hace sangre del Barça cuando lo tiene en la lona, pero esto es un plus, sería llamado como un plus, porque definitivamente si a mí me dicen que el Madrid va a ganar la Champions League y la Liga, pero va a perder todos los clásicos 10-0 con el Barça, es que lo firmo temporada tras temporada. Incluso te diría que sacara de la ecuación la Champions. Si el Madrid va a ganar la Liga perdiendo todos los clásicos, pero el Barça no va a ganar la Champions, es que también te lo firmo totalmente, porque es una satisfacción espectacular. Y además me gusta porque el partido del Madrid fue notablemente superior, sobre todo en los primeros 50 o 60 minutos. Creo que fue un repaso monumental y eso creo que nos quedó ahí la sensación absolutamente todo. Quiero que hablemos rapidito muchachos, porque viene video cargadito, van a seguir mamando de Vini, así que a tragársela y a tragarse a su Lamine Yamal, que ustedes lo pusieron en ese trono. Ahora a ver cómo lo bajan de esa nube. Arrancamos. Y bueno chicos, vamos a arrancar de una vez con este tweet que no tengo ni idea de quién es. Luis Flacker, que no tengo ni idea, pero dice que es narrador en Carrusel Deportivo del Hacer. Para que se hagan una cuenta la imparcialidad de los medios de comunicación, ¿no? Coloca esto: el Madrid celebrando un 2-1 como si no hubiera un mañana. He ahí el daño que hizo la temporada pasada el Barça de Flick, ¿no? Me parece increíble. Y mira esto que le pone aquí abajo: qué daño más grande, flaco. Quizá sea más doloroso que veros ganar 6 Champions en 10 años. Sí. Es que de verdad me parece increíble. Esta gente pareciera que el año pasado se llevaron el sextete. Yo no sé. Parece que si hubieran hecho la temporada del Paris Saint-Germain y lo único que hicieron fue reventar, que eso sí, a un Madrid absolutamente decrépito. No, es que es maravilloso. Más gente llorando, en este caso un medio de comunicación llamado Mundo Deportivo, el que todos conocemos por sus lamentables y numerosos bochornos. En este caso colocan esto: Carvajal, entre paréntesis 32 años, y Courtois 33 años fueron a por Lamine Yamal tras acabar el clásico. ¿Qué les puedo decir? De verdad, me parece ridículo que estén utilizando lo de la edad, porque el bocón este sí no tiene 18 años para ir de irresponsable a hablar cualquier cosa, pero tiene pues básicamente, pero sí, esto sí tiene mucha edad para ir por él. De verdad me parece ridículo. También repasa un montón de cosas que en Mundo Deportivo seguramente más si alguien le puso algo aquí. Ah, mira, esta está espectacular. Messi 33 años, Suárez 33 años, Busquets 32 años, Jordi Alba 31 años, fueron por Joao Félix con 19 años, ¿no? O sea, es que podemos buscar esto y también de algo que ellos han hecho con Vinicius, que ha sido acosarlo, y ahí nadie dijo absolutamente nada. Continuamos. Y siempre les digo una cosa muchachos, yo soy muy poco de Edu Aguirre, me parece un personaje muy tóxico, lo he repetido muchas veces, pero cuando estoy de acuerdo con él en algo, como con Rosero, también lo digo. Que da la sensación de que Lamine en su mente puede con todo, y vosotros creéis que Lamine puede con todo, porque el jueves dice lo que dice, incendia todo, y el viernes por la mañana o esta mañana pone en redes sociales él, entre comillas, futbolísticamente y todo dentro de una rivalidad, como desafiando al Bernabéu. Me parece bien. Bueno, es una foto con el Bernabéu detrás, pero es... Lo que hay, detrás que hay, Edu, hay que explicarlo todo. El Madrid, ¿no? Madridistas, ¿no? No, 8 madridistas haciendo una peineta. Vale, pues pero que... Vale, pero que no decís, pero, hay 8. Pero que decís, es que le gusta, es que se siente bien, es que le gusta, es que pasó lo mismo con España y Portugal. Nací para este día y le pintaron la cara. A lo que voy es que no os creáis que Lamine es invencible. Y esto de Lamine, la tangana al final, os viene bien. Porque estamos desviando el foco solamente a Lamine. El Barcelona ha hecho el ridículo. 6. El Barça, futbolísticamente, hoy ha hecho el ridículo. Bueno, pues es un equipo en decadencia. 50%. Hoy el partido es de 5-1. Porque estamos yéndonos a Lamine y a lo que dijo. Pero el Flick tiene un problema muy gordo este año. Un problema muy gordo, porque el Barcelona defendiendo es un desastre. Si Mbappé está un poco atinado hoy, es que el partido es de 5-6-1. Mira, Edu, aún así, en el último minuto casi empatamos. Seguimos. Yo creo que está lo de Lamine Yamal. Seguimos hablando de Lamine, que me parece bien. Una realidad futbolística pero preocupante para el Barça. Es ridículo. Solo hay 2 titulares. Es ridículo. El baño, escucha, el baño de... Y el árbitro también, hablamos ahora. Seguimos hablando de fútbol. Ahora hablamos. El baño de Xabi Alonso a Flick. El baño de Xabi Alonso. Lo que ha hecho Camavinga, colocado de extremo derecho. Lo que ha hecho Tchouaméni, tapando a Pedri. Cómo jugó los centrales. Cómo se ha movido Mbappé entre líneas. Cómo presiona a Vinicius. El baño de Xabi Alonso a vuestro Super Flick
es descomunal. 7 bajas. Descomunal. Así que, chapo, este partido lo gana Flick ya se encargaron de que no pudiera estar hoy. Y que Flick se encargaron de que no pudiera estar hoy. O sea, de verdad, me parece increíble que estemos culpando a no sé quién, no sé a quién hace referencia, porque Hansi Flick tuvo un comportamiento inapropiado para un viejito de esa edad. No, es que me parece maravilloso. Pero bien, creo que ha estado bastante bien. Hay que decirles en su cara que han hecho el ridículo. Estuvieron muy contentos por lo del año pasado, pero han vuelto a su realidad con su papá Real Madrid. Esto de la cobra iba para el video de ayer, que ya subí, por cierto, y también está agarrando buen recorrido. No sé por qué se me escapó y no lo puse, pero me pareció muy interesante esto que comenta. ¿Entendés? Entonces yo lo que digo es, y esto lo digo con una mano en el corazón, la gente de la Kings League, si quiere que Lamine Yamal sea parte del proyecto, tienen que intentar cuidarlo, amigo. Porque lo ponen en la mesa, lo invitan a la mesa, pero las preguntas que le hagan, háganle preguntas en torno al programa, en torno al show, en torno al chiste. ¿A qué voy? ¿Qué opinás del partido de Ibai? ¿Qué opinás de la cobra que está acabado y es malísimo? ¿Qué opinás de la cobra que es más tetón que no sé quién? Y todo lo que vos quieras, y que el pibe se cae de risa. Pero no vayan a preguntarle sobre el Real Madrid, porque diga lo que diga, lo van a exponer, boludo. Eso es lo que yo pienso. Los madridistas me van a decir que terminó, díganme lo que ustedes quieran. Ven el clip y van a ver lo que les digo. Se lo preguntaron, boludo, se lo preguntan. Se lo preguntan para quemarlo. A ver, ¿qué quieren que les diga al respecto de la cobra? Que ya lo he repetido muchas veces, un tipo que me cae muy bien, es más un personaje que otra cosa, pero del contexto de Lamine Yamal y que aquí tienen que proteger a Lamine Yamal, yo quiero añadir algo. Da la sensación de que el anormal fue Lamine Yamal, pero da la sensación de que es culpa de todo el mundo menos de Lamine Yamal, que fue el irresponsable, porque él pudo haber salido por las ramas tranquilamente y haberse evitado este problema. Pero da la sensación de que buscamos culpables en todos lados, menos en donde debería buscarse. Es que me parece maravilloso. La carrera de este chico está cogiendo un rumbo muy interesante, sobre todo por este entorno que le sobreprotege, de verdad. Vamos a escuchar aquí a este amigo que, si digo lo que estoy pensando, mejor me lo ahorro, pero quiero que lo escuchemos porque de verdad me cuesta mucho entender este tipo de madridistas. Figlio da puta, sempre a mí, fodase a tomar por culo. Pero me anda a entender de que le ha dicho a Xabi Alonso una cosa que no se le dice a un entrenador del Real Madrid, porque yo no lo veo, porque es que pierdes la autoridad si tú no dices nada. Yo insisto, yo no lo he visto. Me lo han dicho gente que está en el estadio. Yo no lo he visto. Si no lo he visto, no lo digo. Pero si se demuestra que Vinicius ha dicho lo que dicen que le ha dicho a Xabi Alonso, figlio da puta, sempre a mí, fodase a tomar por culo. Ese jugador no tendría que jugar más en el Madrid. De un 9, le doy a Vinicius un 0. Y que conste, puede tener razón, la puede tener. Pero el numerito que ha formado, y luego al final, paseándose por el banquillo del Barcelona con la bandera del Madrid. Eso sí lo he visto. Este jugador es tóxico para el Madrid. Y luego me dirán la gente, los haters, tú sí que eres tóxico, coño, tú sí que eres tóxico. Este jugador al Madrid, si Vinicius está muy bien, suma más que resta. Pero si Vinicius está bien o regular, resta bastante. A mí, si ha pedido perdón o no, a mí me importa un carajo. Pero este jugador en el Madrid sobra. He visto a Ciro López que ha pedido una multa para él. Yo no le pongo una multa a Vinicius. Yo le digo a Vinicius que en enero tiene la puerta para irse. Me parece increíble. O sea, mira, yo entiendo y lo dije en el video que subí en el otro canal, que no es bonito el gesto que hizo Vinicius, no está bien, es indefendible. Pero también entienden el contexto en el que esto se dio. No, yo lo entiendo también. O sea, eres el puto dios del fútbol y te pasan estas cosas. Es inexplicable. Es que todos creo que coincidimos en esto. Este señor, yo no, de verdad, voy a pasar el video porque no me lo aguanto, pero en lo absoluto. Don Alfredo Relaño, otro que está mamando fuerte. Me habéis comentado que está tan desubicado que está discutiendo la renovación
pidiendo lo mismo que le dan a Mbappé, que es un factor de mal humor más, ¿no? Pero es el mismo caso, es un más extremo de jugador malcriado por el club, extremadamente. Con cierta razón se le protegió en el momento que sufría aquellos scratches bastante, aunque él ponía de su parte, pero luego lo del Balón de Oro fue demencial, que quedarse sin coger el Balón de Oro Ancelotti y el propio club y un avión de no sé qué, se tuvo que sentir importantísimo. Y luego, pues claro, ya se siente capaz de pedir tanto como Mbappé, se equivale a Mbappé y a desafiar al entrenador así, de esa manera, en un partido. Es un egoísmo extremo. Me recordó también, porque además disgusta a la gente, al aficionado, me recordó cuando Cristiano acaba una final de Copa Europa ganada por el Madrid. Y Cristiano me dice que está triste y te chafa la fiesta. En Kiev. En Kiev, sí. Y que se quería ir. Estoy triste, me quiero ir. Pero bueno, dilo pasado mañana. Está todo el mundo tan contento con esto. Y en medio de un clásico que había que ganar, que estaba bien, que estaba de cara y tal, monta ese pollo, que además siempre que lo monta un jugador muy desagradable. Está haciendo de menos al que entra, está haciendo de menos al entrenador, está completamente ido. Yo creo que está fuera del control del club también este jugador, ¿no? Y estoy de acuerdo, y no sé qué tirón se le puede dar, pero chicos tan jóvenes, tan endiosados, es muy difícil que escuchen un buen consejo si es que tienen a alguien cerca que les pueda dar un... Bueno, yo de verdad no quisiera entrar mucho aquí en este tipo de personajes que llevan toda una vida viendo el fútbol y salen con estas mamadas. No, esta gente con el Cristiano que estaba triste, que por cierto me pareció patético eso de Cristiano, pero no, era mejor hacerlo de manera silenciosa como lo hizo Messi, que los fue destruyendo psicológicamente a punto de, al borde de llevarlos a la quiebra total y absoluta en la que están hoy. Eso sí está perfecto, Relaño. Aquí está otra de las sinvergüenzas estas que aparecen en estos programas que yo de verdad no me explico cómo son capaces de mantener a estos racistas sinvergüenzas. Porque yo creo que es muy importante ver que esto lo ha hecho en el Bernabéu, porque al final yo he tenido la sensación de que él estaba retando a su entrenador delante de su afición. O sea, estaba pidiéndole a la afición que tomase partido, porque es que han sido muchos metros mirando al entrenador. O sea, esta escena fuera del Bernabéu es diferente. Pero es que lo hace en el Bernabéu, en un partido como el Clásico, en un partido como el Clásico, y está haciendo gestos, le está viendo todo el estadio, retando a su entrenador, que es Xabi Alonso. A mí me parece lo que ha conseguido que hoy estemos hablando de la niñería y la gilipollez de este chaval. También estoy de acuerdo y no estar hablando claro. de que el Madrid ha roto una racha de 5 partidos sin niñería y gilipollez de este chaval al que se le ha defendido muchas veces cuando... Por cierto, para lo que ha quedado Ciro López, ¿no? O sea, otro más que yo no me explico en lo absoluto, ¿no? Lo único que les voy a decir de la señora esta Mónica Marchante es que recordemos que en directo se refirió a Vinicius Junior llamándole ficticios. Con eso creo que podemos entender absolutamente todo. A seguir mamando también. Miren al payaso de J. Jordi, es que de verdad este tipejo es increíble. Ya van a entender por qué les digo esto. No, claro, por favor. Cámara de J. Ahí, la cámara, ahí tenés ahí, J. Enhorabuena por ganar... Cambia de cámara ahora. Ahí, la que mira, hombre, la que mire él. Enhorabuena por ganar el título... Ay, no, perdón. 3 puntitos ahora en octubre. Enhorabuena. Lo necesitabais, que llevabais sufriendo muchísimo. Enhorabuena, disfrutadlo. Claro, qué poco creíble te ha quedado. Qué poco creíble te ha quedado, Jota. Buena pregunta. Te ha costado, ¿eh? Que de verdad, qué patético, porque mira, está intentando quitar mérito diciendo que bueno, que estamos en octubre y son solo 3 puntos, pero tengan en cuenta que hace un par de días este señor dijo que si Lamine Yamal metía un gol en el Bernabéu y ganaban, si hacía el gesto de la corona, se iba a tatuar esa imagen. Para que se hagan una idea de lo pequeño que es esta gente. Ahora sale con esto porque está ahí con un luto importante. Por cierto, también hay que añadir que antes de la pasada temporada, ¿cuántos años llevaban sufriendo esta gentuza del Madrid? Es que de verdad, mira, tú te pones a escucharlo y dices, esto no puede ser cierto de verdad. Vamos a seguir, muchachos, porque se sigue poniendo bueno el maestro Jorge de Alessandro. Señores, lo que llaman hoy es de tamaña irresponsabilidad, porque hay un criterio fundamental en el deporte. Es decir, si vamos a suponer que está bien el ataque furibundo de Yamal para calentar el partido. Pero ¿cómo voy a calentar el partido, Yamal, querido, si estás tieso? Si te coge a ti en la cúspide de tu nivel y tú en tu subconsciente piensas que hoy la revientas, te juegas esa masa, como han hecho los demás grandes. Y entonces hoy Yamal sabe y sale imposibilitado con información. Entonces Yamal lo que ha hecho
ha sido una auténtica negligencia, pero como profesional de este juego. Excita al adversario y se autodebilita a su equipo estando en incapacidad física de poder competir. Yamal, por favor, chaval, lo que has hecho hoy es terrible. Porque cuando tú te la juegas como líder y como ir a competir con Mbappé, la corona, es porque puedes con todo. Y hoy no te ibas ni de mí. No te ibas ni de mí, era lamentable tu arrastrarte en el campo. ¿Cuántas ganas le tenéis a Lamine? ¿Cuánto daño os ha hecho Lamine? ¿Estabais esperando este día? Un chico de 18 años que está lesionado, se está dejando la vida. No has jugado al fútbol, tú. No has jugado al fútbol. No has jugado al fútbol, lo siento, no entiendes lo que estamos hablando. No entiendo mi camino. No entiendes lo que yo he explicado. Si no me has escuchado, si no quieres escuchar lo que he dicho, no lo podemos entender jamás. Yo he sido concreto. He ido a lo que ha pasado hoy como consecuencia de... Y para que esto suceda, yo tengo que tener la fortaleza para poder ir a la guerra con todos los soldados. Y hoy ha debilitado el potencial de los azulgranas. Ha dado pena. El Barcelona no podía desbordar. No podía irse de nadie. Y eso... Y esto, o sea, lo que te estaba diciendo yo, ¿puede hilar con esto? No, si yo quiero el Yamal, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Espera, Admiro. ¿Cómo? Si Lamine ha metido goles y golazos y ha hecho partidazos y has dicho, bueno, el mejor es Pedri. Tú, ¿eh? Sí, tú. Yo pienso que para estar al nivel de Messi, pues no le queda... Tú, estabas deseando este día. Messi, por favor. Así que no me digas que las piernas... Que cuando Lamine no le han tirado las piernas y cuando le han tirado le has metido palos igual. Hoy disfrútalo. Hoy a las 16:15. Disfrútalo hoy. Yo no disfruto. Hoy disfrútalo. Pero ¿cómo voy a disfrutar? Pero se ha hecho una reflexión muy clara. Después de este video es que no me queda nada más que añadir, sino que anormal, qué pedazo de anormal es J. Jordi, ¿verdad? Pero es increíble. Pero bueno, chicos, afortunadamente y al parecer todavía quedan algunos que otros culés con dos dedos de frente y mucha atención con este chico al que ya hemos reaccionado varias veces aquí en el canal. Oye, Lamine Yamal, tengo un mensaje para ti, a ver si con un poco de suerte te llega este vídeo, lo ves y empiezas a hablar menos y a jugar más, que no sé qué cojones te está pasando. En la previa de un clásico no puedes hacer declaraciones tan lamentables como las que hiciste en la Kings League. Hostia, entérate de una vez, tío, que juegas en el Barcelona, que eres la puta estrella del Barcelona. Lo siento por meterte esa presión, pero es la realidad. O subir esta puta historia a tus redes sociales antes del día del clásico. Pero ¿quién cojones te crees? Que no eres nadie aún, que no eres Cristiano ni Messi. Bueno, Cristiano y Messi, evidentemente, esto ni lo hacían. Y si por lo menos vas a subir esta puta historia, si la vas a subir, lo mínimo que me espero de ti es que el día siguiente metas 2 goles y hagas el partidazo de tu puta vida. No que desaparezcas, porque es que ni te hemos visto en el campo, ni te hemos visto, joder. Es que hasta Carvajal te ha dicho, habla ahora, y con razón, es que es normal que se lo diga. No te has ido ni una puta vez de este tío en el partido, que por cierto, felicitar a Álvaro Carreras porque vaya partidazo. Hay que cambiar el chip, Lamine. Hay que cambiar el chip porque así no vamos a ningún lado, tío. Es que es brutal. Bueno, ahí está la cuenta de este chico, se llama Roberto Rupa. Ayer veía un post de Instagram, creo que era, y salió una foto de Lamine y le ponían: alguien tiene que hablar como un padre con Lamine Yamal, pero que no sea su padre. Es que es maravilloso, de verdad. Esta de Cristóbal Soria también iba para el video de ayer, no sé por qué también se me ha escapado, tenía un enredo y todo loco, pero bueno, vamos a darle play. Aprovechar hoy, aprovechar todos los gurús del Real de Madrid y aprovechar todos los que sois del Real Madrid para darle palos hoy a Lamine Yamal. Aprovechar hoy que tenéis la oportunidad de hacerlo, porque no vais a tener otra más de darle palos como estáis haciendo al delantero de la selección española y al delantero estrella del fútbol mundial. Así que aprovechar y echar toda la biri que tenéis aquí tragaita de todos estos meses atrás, ¿vale? Que no vaya a tener otra oportunidad. Madre que me parió. Yo de verdad que puedo decirles, mira, una de las cosas que están utilizando es el tema este de la selección española. No, que Lamine es el delantero de la selección española, como para intentar que la gente justifique lo lamentable que es este personaje. De verdad es que es increíble, pero de verdad yo veo la cosa y yo digo, pareciera honestamente que esta gente ganó la Champions o han ganado 3 Champions seguidas, porque es lo que nos están intentando vender. Y bueno, amigos, nos quedan pocos videos ya. La verdad está bastante interesante esto del video. Este creo que es el chico este que se llama Amit, que pone estos videos animados súper espectaculares.
Y este no podía pasar, no podía dejar de colocar lo que siempre lo hacemos. Es tradición ya de este canal. De verdad que uno disfruta muchísimo. Lo que les dije al principio del video, una satisfacción espectacular reventar a esta gente por corruptos, por hacerse las víctimas y por absolutamente todo. Ganar a esta gente un partido pues siempre es chévere, pero lo importante, como les dije, va a ser terminar ganando los títulos, pero esta satisfacción que de vez en cuando en el año no viene nada mal. Durante el video de ayer les dije que había un video, valga la redundancia, del padre de Lamine cocinando y refiriéndose al partido que iba a jugar su hijo en el Bernabéu. Mi hijo no tiene miedo, Mi hijo lo que tiene honor y orgullo. Está satisfecho de haber logrado estas cosas. Y lo siento por algunas personas si se ha hecho algo que no ha debido. Pero es el Lamine. ¡A por ellos! Y yo a por esto. Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina ahí. No pasa nada. Pues el único que quedó cocinado, humillado y ridiculizado fue otro. Ojalá que el padre de Lamine siga aconsejándole, siga estando con él, porque creo que va a ser muy, muy importante para el desarrollo del chico. O sea, se los digo honestamente, porque es absolutamente maravilloso. Después puso una historia en su Instagram hablando de, pues básicamente, que nos vemos en Barcelona. O sea, mira cómo son, es que me parece espectacular. Por cierto, no sé si este hombre va a tener que hacerse una prueba de paternidad, porque hay dos personajes que se están peleando la paternidad de este chico. Uno se llama Nuno Méndez y el otro se llama Don Álvaro Carreras. Continuamos. O bueno, no continuamos. Vamos a cerrar con este video de Paul Tenorio de hace algunos meses, porque por mucho que hemos ganado y toda la cosa, muchachos, siempre va a ser importante recordarles esto. Con esto voy a cerrar. Así que lo de siempre, me van a dejar su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao. No, pero ¿a quién pagó el banco? Los que pagaron también, por cierto, casi 10 millones de euros, porque al hijo, también a Negreirita, también le colocaron 1 kilo por cosas como llevar a los árbitros en taxi al Camp Nou, 10.000 pavos cada vez que les llevaba. ¿Cómo? Perdón, alrededor de 1 millón de euros al hijo también. Eso no ha salido del Real Madrid. Que esté criticando que el Real Madrid se sienta perjudicado cuando es de largo el club más perjudicado de España por esos reiterados pagos sin soporte documental que lo justifique de ningún tipo, porque un informe de 20 pavos hecho por un preescolar no sirve, aparte que Negreira dijo a Hacienda que él no había hecho ningún informe. Eso está escrito, ¿no? Está negro sobre blanco, Jota. Me parece una vergüenza esta huida hacia adelante de Joan Laporta, faltando al respeto a todos los que han pagado abonos estos años, a los que han pagado fútbol en la tele, que está bien caro, por cierto, faltando al respeto a los demás clubes, a los aficionados, a los propios valores del deporte, a los propios socios del Barcelona, a todo el mundo, a los quinielistas, a los apostadores, a todo el mundo, que ahora venga con estas, atacando al Real Madrid. ¿En qué favorecen al Real Madrid? En Mestalla este año, en el Pizjuán, el Villamarín favorecieron al Madrid, el Metropolitano favorecieron al Madrid. En 2016, cuando llega Zidane, que pide la Liga por 1 punto con un Barça que tira 19 penaltis. En el 17, que la gana de milagro, con Barça que le tiran 0 penaltis. Esto es más sencillo. Ahí favorecieron al Madrid. En la 2021, que se iba al Atleti, no se ve ni cómo porque el Barça desistió. ¿Cuándo favorecieron al Madrid? Que tiene el peor saldo arbitral del siglo XXI de todos los grandes europeos, de tarjetas rojas y penaltis a favor y en contra. El peor saldo arbitral de todos los grandes europeos en un siglo entero, el XXI. Está diciendo este señor, lo que hay que hacer es dejar de mentir y pedir perdón. Y si no tiene las narices de pedir perdón, por lo menos que no nos insulte a todos. Esto es indignante. A mí me han estafado, como a mucha gente, 17 años de mi vida, que me ponía delante de la tele a ver una cosa que no era lo que yo creía que estaba bien. Así que ya está bien. Y lo último que quiero decir, con todo y al final de todo esto, el Madrid, el mejor club de la historia,
está en el mejor momento de su historia y el Barcelona está en el fango ahora mismo. Cada uno donde se merece, Jota. Y cada uno tiene en esta vida lo que da. Verdad, te lo digo.